Una noticia trascendió, de lo cual una mujer paraguaya dice haber tenido un hijo de un personaje de la mitología guaraní llamado el Bombero. Después de contactarnos con el periodista Lorenzo Agüero del diario Crónica de Asunción, quien realizó la nota y me confirmó la existencia de una criatura que, según Rosalía Suárez, afirma haber tenido un hijo del Bombero. Viajé al Paraguay, a San Pedro, Liberación, que queda unos 300 kilómetros de Asunción, al lugar donde se originó la noticia para conocer a los protagonistas en cuestión y dialogar con ellos. De la localidad de Liberación. Nosotros tenemos que dirigirnos a Santa Clara, donde vamos a ver si podemos conversar con la persona que ha sido afectada a través de este caso, en la cual se ha difundido el caso donde supuestamente habría tenido un hijo de un bombero. Bueno, estamos con una familia aquí en Paraguay, en Liberación, y bueno, con este tema, ¿no? ¿Cómo está esta zona del Paraguay con respecto a este mito del bombero, que aquí tiene otro nombre, me estaba diciendo? Es así, ¿no? Acá nosotros le llamamos bombero, como te digo, en guaraní se le dice bombero, pero de existir existe. ¿Usted cree la existencia del bombero? Yo creo. Una familia si le persigue ese, es un poco pesado ese tipo. ¿Y qué sería el bombero? ¿Qué es? La verdad que yo no lo conozco, pero como se cuenta que se dice que es un mito. Era un señor chiquitito. Un señor chiquitito negro, dice acá, ¿eh? Así se dice. Así o sea, nadie... Acá en Paraguay se le dice Caí Pujare. ¿En guaraní? En guaraní. Acá en Paraguay se le dice Caí Pujare. Yo sé que el bombero no existe, pero Caí Pujare sí que existe. ¿Y qué significa? ¿En español lo puede traducir? Sí, un señor de la noche. De la noche. Señor de la noche. De la noche. El bombero es un ser originario de la mitología guaraní, muy popular en Paraguay, en ciertas partes del sur de Brasil, en zonas de Argentinas como Misiones, Formosa, Corrientes o Entre Ríos. Este ser gusta de acosar y violar a las mujeres. El bombero es popularmente conocido como una especie de duende, pequeño, feo, fuerte, moreno, muy peludo, de brazos largos y manos enormes. Según la leyenda, puede embarazar y hasta tener hijos. Bueno, yo cuando era chiquito, criatura, nosotros los correntinos decimos gurí, cuando éramos gurí, mi abuela, doña Sixta Espíndola, me contaba que ella era una niña y ocurrió algo raro. Y ella contaba que hubo un caso raro en el pueblo, que una familia, que una familia pobre, detrás del arroyo que está detrás del barrio de Suboficiales, había una casita. Y en esa casita nació algo que de una persona, de una mujer, pero que no era criatura, no sé cómo explicar, vulgarmente decimos un monstruo, que no tenía la cara de un ser humano, lo único que tenía como un ser humano los ojos,
y después era todo desfigurado, el cuerpo no se sabía qué era, y tenía pelo, lleno de pelo. Y que de esa señora que sabían que estaba embarazada, al nacer, nació ese ser que ella no sabía describir, que mi abuela decía que era hijo del pombero. Que no solo mi abuela, sino que el pueblo de Curuzú decían que era hijo del pombero. Era lo que se corría fuerte era la leyenda, o no sé cómo decir, de que había que existía el pombero. Nadie le vio. Nadie le vio. A tan solo 4 kilómetros de aquí voy hasta Santa Clara, donde está la familia de este misterioso caso. Y pronto estaré cara a cara para encontrarme con lo que sería o solo un feto de una enfermedad genética que no se completó a gestar, o con algo más. Me dirijo hasta ese lugar. Bueno, en este momento estamos en Santa Clara y este es un cementerio donde debemos cruzar, nos han dicho, y después del cementerio, posiblemente aquí a 300 metros o 400, damos con la casa de esta familia que pasó un momento muy difícil con este famoso caso del pombero, en el cual estamos aquí para averiguar de qué se trata. Es una calle, acá calle arenosa, como la mayoría de las calles de esta zona. Bueno, ahí tenemos el cementerio de esta zona, se llama Santa Clara. Bien, nos vamos acercando y acá tenemos una vecina que conoce aquí la casa. Sí. Aquí donde viven esta familia, que pasaron un momento más que difícil. Casi cuesta creer, pero bueno, la historia del pombero está presente aquí en la zona. ¿Su nombre, por favor? Victorina Benítez. Victorina. Sí. Bueno, ¿usted hace mucho tiempo vive por acá? Hace muchos tiempos, hace 25 años que estamos viviendo. Y bueno, esta historia, si la primera que escucha, no algún otro vecino lo contó, una historia parecida, a lo mejor que vieron algo así, ¿no?, que relaciona a la figura del pombero. La verdad que hay muchas versiones, pero como yo te digo, yo no creo en eso, no creo. ¿Y alguna historia veo que se cuenta a veces? Hay mucha historia que se cuenta, hasta inclusive la vez pasada pasó por la tele Futuro de Asunción, que hubo también una historia en Caguazú, hasta inclusive mostró todo en la tele, que salió en la tele que hubo también un caso muy parecido a este. Que también tuvo bebé. Del pombero, ¿entendés? Sí. Pero yo no creo. ¿Usted qué piensa que el pombero? ¿Solamente una historia o realmente un espíritu, un duende? ¿Qué puede ser? Y yo creo que es un espíritu, pero yo lo que a mi parecer me viene, no creo que el pombero tenga familia, ¿entendés? Claro. Buen día, creo que es digno, o sea, hablar un poco sobre este tema porque ha conmovido a una infinidad de gente que ha llegado a nuestra comunidad, a razón de buscar entonces una respuesta a lo que se ha divulgado en medio de comunicación. Y ahora que usted está llegando, entonces también hay versiones, eso es lo que podríamos emitir, desde un comienzo, cómo se originó todo esto. Bien. Entonces llegó a mi conocimiento a razón de que entonces había un problema familiar aquí en el vecino. Y entonces cuando nosotros recurrimos con la gente de la comunidad, entonces acompañado de otra gente, de la gente pastoral, llegamos entonces hasta la casa. Y cuando eso entonces estaba trasladada la señora entonces hasta un puesto de salud.
y no estaba. Entonces la segunda le habíamos encontrado ahí, entonces vimos el feto, porque es un feto, no, a lo mejor todavía no terminado, entonces no llegaba todavía entonces a una etapa terminal, sino que es un aborto involuntario que había sucedido. Entonces observamos el feto, a lo mejor científicamente a lo mejor no sabemos qué habrán diagnosticado también los doctores, porque escapa un poco de la posibilidad a lo mejor a simple vista sacar una conclusión si el feto de qué etapa, de qué tiempo y también de los progenitores. Pero recogimos versiones entonces de los padres, los progenitores con quienes nos hemos relacionado, y ellos entonces afirmaron en cierto pasaje de ese encuentro que realmente le visitaron entonces personaje un poco personaje oscura, entonces que también está arraigado en la cultura paraguaya, en la mitología entonces el bombero, el aoao, el curupí, todo esto, y más bien entonces atribuía entonces al bombero entonces que le tenía esa visita entonces en ciertos momentos en la casa, en horas nocturnas. Sí. Y son relatos entonces que nosotros que hemos recabado, también hemos compartido con ellos entonces algunas oraciones. Después le hemos volvido entonces a visitar, y entonces que esa visita nocturna o esa visita entonces que ellos tenían, entonces se había esfumado, entonces que no regresaron más. Mientras avanzo con la investigación periodística y de haber hablado con algunos moradores de esta ciudad, el mito del pompero comienza a ser real de lo que sería solo una leyenda. La intriga se apodera de mí. El hecho de saber que nació una criatura extraña, de la cual dice ser hijo del pombero, en este preciso momento estoy muy ansioso de ver con mis propios ojos a esa criatura. Bien, estamos ahora en este momento con Andrea Villanueva, que vendría a ser cuñada de Rosalía Suárez. Algo ¿Vos la extraño. asististe, digamos? Claro, fue algo muy extraño. Dio susto, porque su cara no parecía como bebé, ¿verdad? ¿Cómo te iba a decir? Pasó muchas cosas. Antes de eso, mi cuñada me había contado de lo que le había sucedido. Entonces jamás esperamos que iban a hacer un bebé, porque ella jamás estaba embarazada. Claro. ¿Entendés? De repente nomás surgió todo así y sintió mucho dolor. O sea, hace tiempo que sentía dolor, pero un día ya no soportó el dolor. Se fue en mi casa y ahí fue que pasó todo. Vos decía que pasó otra cosa antes de llegar, ¿no?, a gestar esta criatura. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de eso, ella no durmió una noche entera por causa por causa del bombero. ¿Qué es lo que sentía? ¿Qué es lo que veía? Le venía así la noche. Ajá. Venía, le tocaba, ella no podía hacer nada. Y ella llegó a ver, digamos, Sí, lo que... sí, y te contó muchas veces. del aspecto, de cómo es, qué Sí, era. muchas veces. Me decía que era algo muy feo, con pelo. Solo que mi hermano, ella le decía a mi hermano, ahí está, pero mi hermano No lo nunca veía. le vio. Solamente ella le veía. Pero podía sentir tu hermano, la presencia de algo extraño, digamos. Sí. Ah, mira vos. Siempre. Solo que él no podía verle, ¿verdad? Y así fue pasando todo. Hay mucha gente que se burló de ella, todas esas cosas, diciendo que era pura mentira, que ella quería obtener cualquier cosa a través de eso, ¿verdad? Pero eso es mentira, porque te vas a ir a ver y vas a ver cómo es la pobreza de ellos. Eso es cierto que siempre genera, ¿no? Esto que a lo mejor no era de ella, sino era de otro. Y bueno, y contar esta historia, pero hay que entender que a ella le pasó lo que vos me estás diciendo también, ¿no? Y ella está súper mal, súper que ella traumada. entra, digamos, ¿por qué no?, de un caso paranormal, se diga. Claro. Eso es algo que corren así, ¿no? A lo mejor nadie puede concretizar que es algo real o que es algo irreal. Se dice que con él a lo mejor se asocia uno entonces utilizando el guaripol, a lo mejor entonces en un lenguaje ya más bien paraguaya, entonces ¿cómo se dice?, el alcohol. Y entonces a través de eso se asocia y entonces él ofrece la posibilidad para que pueda también en cierto momento dar protección en lugares difíciles, a lo mejor de transitar en los montes, como también a lo mejor tener afinidad con las mujeres. Son realidades que cuentan y que se relacionan mucho entonces con el decir de la gente de la sociedad actual en el Paraguay.
Y el bombero es un personaje mitológico y si de eso hablamos, a lo mejor entonces la gente tiene mucho que contar del bombero, de la existencia, de la aparición así a oscuras, a lo mejor, pero nadie puede sacar a la luz. Después de haberme interiorizado del parto y condición de cómo nació esta criatura, amén de haber sido complicado de entrevistarme con Rosalía Suárez, ya que solo habla en guaraní, y al final pude conversar con su esposo Pablino Villanueva. Acá ya está bien ya. Acá ya estoy calmado todo, mi esposa también. Igual como yo, mi esposa tranquila. Bueno, Ahora viene la lluvia y chotea toda mi casa. le conté a su casa. Es cierto que es común ver así cosas, una aparición, como no, figuras del bombero que ustedes pasaron por ese momento, ¿es cierto? ¿Hay algo de real? Es cierto, cierto. Es real. Yo la vi acá cerca de mi casa. ¿Dónde lo vio? ¿Qué lugar? Acá. Acá mismo, acá Sí, no. acá mismo. ¿Y Frente cómo- de mi casa. Frente de su casa. ¿Y cómo era el aspecto de él? Era un largo, era. Yo la vi acá. ¿Era alto? Alto era. O sea, no era como uno piensa que el bombero es así, Es más grande. 2 metros o menos. 1,70 m por ahí que está. Y eso es. ¿Y lo vio nomás? No, lo vi, nomás querían entrar a mi casa, pero no puedo. Ya está batizado toda mi casa. Claro. ¿Y eso cuándo fue? Hace una semana, ya va a ser 15 días, güey. Digamos como un cuento y nada más. Y sí, a lo mejor entonces siempre hay un estado de conmoción al respecto, entonces porque siempre una cosa que no suele suceder, entonces sucede. Y la muerte y la desaparición más aún, siempre, pero este es un caso más de la muerte, entonces a otro caso de la aparición del bombero. Y como le digo, entonces hay una pequeña conmoción de parte de ellos y comentarios y que también ellos comienzan a hablar, pero se trabaja entonces también con ellos para que ellos puedan no estar dentro de lo que no debe de estar, porque instalar una cosa a lo mejor no real, no concreto, yo creo que va a perjudicar para ellos para más adelante. 15 días. O sea, después Nació de bebé. después que nació el bebé, Sí. hubo una aparición, vio también Sí. nuevamente. Ese es nuevamente. Así mismo. Es común acá de estos avistamientos así de esta naturaleza. Es natural, es lo que vamos a hacer. Cuando ya vino ya el bebé, hay que recibir. Todo. ¿Usted cree entonces que realmente la existencia del bombero? Sí, sí. Y vivimos ese problema. Vivieron, ustedes lo experimentaron, ¿no? Bueno, dígame, ustedes han hecho así, porque muchos consideran que uno puede ser amigo del bombero, como que Porque no quiero ser un amigo con él. vio que hay gente como que le hacen un pacto, como que le dan cigarro, una cosa No. así. Yo no tengo ningún amigo con él. No quiero hablar con él. ¿Por qué considera usted que a usted justamente y a su familia viene a presentarse y a tener, digamos, esta especie de visita? ¿Qué vamos a hacer? No quiero, no. Nosotros hemos visitado y vamos a estar visitando, entonces como lo hacemos entonces a todos los vecinos, entonces a amigos de la comunidad, porque fortalecer la parte espiritual, la parte de la espiritualidad, la parte de Dios, porque también no hay que descartar que la otra parte también entonces existe, entonces hay que trabajar y lo trabajamos entonces aquí en la escuela, como lo hacemos también en la parte pastoral, fortaleciendo la parte espiritual. Ese es el trabajo que estoy desplegando también, más del trabajo de la escuela.
Debido a la gran mezcla de creencias religiosas y mitológicas paraguayas, me acerco a un templo evangélico cerca de San Pedro a entrevistar a un pastor. Tal vez sea muy difícil de repente hablar de que hay una opinión homogénea, ¿verdad? Pero sí yo diría de que cuando la iglesia se consagra y busca a Dios, empieza a entender que detrás de los mitos no hay simplemente fantasías o cuentos, sino que en muchas ocasiones, yo no digo de todos los mitos, pero en el caso de la mitología encontramos que en muchos casos hay un mundo espiritual que quiere tener a las personas cautivas por el temor, sobre todo temor a de repente a que pasen cosas que están fuera de su control. Es una esclavitud, yo diría, y toda persona que quiere experimentar una libertad espiritual tiene que ser libre de estas creencias que van a alejarla de la libertad. De hecho, la Biblia habla de que hay demonios, que hay seres espirituales que no tienen cuerpo, que lo que buscan es atormentar a las personas, buscan esclavizar a las personas, buscan hacerles daño, ¿verdad? Podemos hablar de Pombero como podemos hablar de varios seres mitológicos, ¿no? Pero aquí es muy fuerte esas creencias, ¿verdad? Inclusive a veces nos hemos encontrado que hermanos en Cristo como que hasta le tienen cierto temor, ¿no? A esas cosas y que lo asocian a la mitología pero no lo asocian al mundo espiritual del mundo de las tinieblas. Bueno, yo no podría hablar específicamente de este caso que usted me dice porque no lo conozco, pero sí que yo entiendo de que Satanás viene para pervertir la creación de Dios máxima, que es el hombre, ¿verdad? Y una de las áreas en las que lo quiere pervertir profundamente es en el área sexual. Y sabemos de que hay espíritus inmundos que quieren hacer estas cosas, ¿verdad? Y se conoce en la mitología a nivel universal como incubos y súcubos. Sí, los demonios son reales y los demonios vienen para atormentar. Y cuando la persona no tiene armas espirituales para defenderse, queda totalmente vulnerable al mundo espiritual. Entonces, debemos entender que Cristo es el que tiene toda la autoridad en el mundo espiritual. Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, pues debemos confiar de que estamos en las mejores manos y todos los espíritus que vienen para atormentar y para dañar y para quitar la libertad van a ser echados en el nombre de Jesús, siempre y cuando yo me rinda totalmente a Jesús y quiera hacer su voluntad. Primero tiene que rendir su vida a Jesús. Jesús es Señor, vino para rescatarnos. Y si nosotros nos rendimos a Él, vamos a convertirnos en propiedad de Él. Y Dios es fiel, Jesús es fiel. Jesús va a cuidar tu casa, va a cuidar tu familia. Y Él quiere poner una cobertura especial espiritual, dándote primero una armadura espiritual. Y la armadura espiritual consiste en una protección personal que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Para que cualquier intento del enemigo, usando el mundo espiritual, usando el espíritu, ¿verdad?, para querer dañarnos, no pueda hacer nada. Segundo, que nos quiere dar una cobertura en nuestra casa, para que mi familia, ¿verdad?, esté protegida, ¿verdad? Y Dios también nos quiere dar una cobertura para proteger nuestro patrimonio, porque también Satanás viene a querer robarnos y empobrecernos en el mundo material, ¿sí? Entonces, la protección de Dios es real, ¿sí? Es real, esto no es un cuento, no es una ilusión, esto es algo real que Dios nos quiere dar para que nosotros veamos que el Señor cuida a los suyos. ¿Sí? Ese es el consejo que yo le daría a una persona que entregue su vida a Cristo, y va a haber una cobertura personal sobre su casa, sobre su familia, hasta sobre su patrimonio. Vuelvo a entrevistarme con la señora Rosalía Suárez y me autoriza a ver lo que ella habría engendrado. Es una especie de feto muerto dentro de una urna que se encuentra en el patio de su vivienda.
Me acerco lentamente y logro ver, con asombro, los dedos extremadamente largos, su cara que no parece humano, sus extremidades deformes, hasta como momificado, seco y con hongos. Bueno, mirando el video de este extraño caso que filmó el amigo Jara, viendo las imágenes netas, como se vieron, las imágenes buenas de la cámara, como bioquímico uno analiza siempre lo que uno sabe y lo que uno puede probar. Porque se tienen que ensamblar perfectamente las cosas para poder dar o decir esto es A, es B, o es 1, es 2. La ciencia bioquímica es una ciencia exacta. Se acompaña al médico en alguna parte, pero la bioquímica es muy amplia. Teniendo este material, lo interesante sería poder manejar el ADN. Poder manejar el ADN, cotejar el ADN del objeto que se ve claramente con algunos rasgos humanoides, porque tiene como unas manos y algunos rasgos de un animal, a la imagen, que aclaro es muy nítida la imagen, poder cotejar el ADN con la mamá. Ahí podemos ver cuántos ADN tiene, cuántos cromosomas tiene, porque cada ser vivo tiene un número de cromosomas que no es equiparable a ningún ser vivo. O sea, si eso no es humano, no puede concebirse en el gen de la mujer, porque los seres humanos tienen 23 cromosomas. Si eso tiene más o menos, no puede ser concebido dentro de la mujer. Básicamente eso es así y casi no se puede cambiar, o no se puede cambiar hasta ahora. Cotejando la cantidad de cromosomas que se hace por un ADN, podemos ver si eso es humano o es otro, o es un animal. Y después cotejando con la madre, que no es algo difícil, solamente es más bien algo de hacerlo con tecnología, costo, pero lo pueden hacer en cualquier país prácticamente. Cotejamos esas dos cosas y tendríamos objetivamente qué es y cuántos meses, y la medicina forense, tendríamos todos los datos posibles. A simple vista, aparentemente es humanoide. Humanoide porque tiene rasgos, algunos rasgos humanos, tiene los dos ojos frontales, y después ya no tengo otro parámetro para yo poder, no soy médico, necesitaría trabajar sobre la muestra para poder decir, bueno, esto es tal cosa, esto es tal cosa y esto es tal cosa. Ahora, es un poco interesante porque acá se mezcla también el folclore de la zona con la creencia y con lo que uno ve. Lo que uno ve es extraño, reconozcamos que es extraño. Ahora, no significa que sea algo más allá de lo que uno ve, ni aclararle algo más folclórico, pero tampoco podemos decir que no es sin ninguna base, porque realmente es algo bastante extraño. Esa es mi opinión, viendo las imágenes que, claro, están muy bien hechas, están muy bien logradas y están muy bien enfocadas de todo punto de vista, objetivo de todo punto, más cerca, los zoom, y pude ver bien lo que vieron todos, y realmente es un caso muy extraño. En este viaje periodístico de investigación, de lo cual pude conversar con los vecinos de esta localidad, escuchar sus creencias, sus comentarios, y me transmitieron, a través de sus palabras, de que sí existe este duende. También, luego de ver lo que sería la prueba o evidencia de que esta leyenda podría traspasar toda lógica y convertirse en algo creíble. En este caso, la ciencia podría aportar a través de un estudio de ADN para saber qué característica tiene esta extraña criatura, ya que a simple vista, para algunos profesionales de la salud, me han comentado que nunca habían visto algo parecido. Lo más llamativo es que este mito, muy arraigado en el Paraguay, y que se extiende hasta el noroeste de la República Argentina y sectores del país de Brasil, es que detrás de estas mitologías hay ciertas verdades y que hay que seguir investigando.